Dígame. Sí, se va a abrir a las 3 de la tarde. Y las vamos a tener intercambiadas, porque en la otra sección sí lo hice bien. O sea, no sé qué me pasó, que subí, o inclusive en las instrucciones de la S3 que les di a ustedes, dice que el material es de esperanza y varianza. Entonces, más que alterar eso, prefiero dejarles la S3 en lo que es. Va a cerrar el domingo y hoy abre la otra y tienen hasta el otro domingo para hacerla, que es la de la semana anterior. En la otra sección sí está en el orden correcto. Dime. La S3. ¿Qué pasó? Hay un problema porque vimos el material tarde. Eso es lo que los tiene molestos. Ya. Entonces, ¿qué sugieren? ¿Para qué día? Porque si no, después me van a decir que están atrasados en la de esperanza y varianza y entonces se corre la arruga. Ya hoy estoy comenzando otro tema. Entonces, eso es lo que... Por eso lo estoy discutiendo, porque yo pensaba dejarlo hasta el domingo a medianoche y me están mirando feo porque dice que el material lo terminé el miércoles, ¿no? Entonces, por eso me están mirando feo, porque están teniendo de miércoles a domingo, pero son muy poquitos problemas. Es cortica. ¿Ah? Sí. O sea, no sé. O sea, si quieren decir, profe, o sea, lo que pasa es que tienen que hablarlo. Tienen que decir, profe, porfa, déjelo por lo menos hasta el martes. Pero me lo tienen que pedir, que si no, pero se solapan, ¿no? Porque ahora a las 3 se abre la otra. Porque lo que yo no quiero es que si hay gente que va al día, que la gente se retrase porque hay otros que no han terminado. ¿De acuerdo? Yo lo puedo ampliar, no tengo problema. ¿Ok? Ya, pues se los amplío por culpa mía, porque fue mi error. No sé cómo me pudo haber pasado, porque en la otra sección sí lo hice bien. O sea que la edad, pues. Quería hacer unas aclaratorias del material del miércoles. Quiero sacar unas cuentas con más detalle. ¿Ok? Y no he podido abrir el Zoom en la computadora. Deme chance. O sea, en mi experiencia, que no sé si la quieren escuchar o no, pero cuando doy mucho tiempo para una tarea, lo que termina pasando es que me van a pedir siguiendo extensiones para todas las tareas que vienen después, porque realmente no empiezan una tarea hasta que no cierra otra. Entonces, yo les voy a dar más tiempo esta vez, pero les pediría que hagan el esfuerzo de terminarla el domingo a medianoche, porque si no, o sea, esto es como una avalancha, ¿no? O sea, el material lo tengo que seguir dando, además estamos con otro profesor en otra sección, o sea que yo no puedo controlar mucho qué tanto avanza él, ¿no? Lo tengo ahí medio frenado, pero igualito es un problema que las dos secciones estén desincronizadas porque el examen va a ser el mismo para las dos. ¿Ok? A ver, ahora ya estoy aquí. Esto es... Entonces, bueno, se los dejo hasta el miércoles, tanto así se pasa. Ah, el arroba no le gustó. Ahí. Y tengo un problema, van a odiarlo, pero tengo que comentarlo. Déjenme que comienzo a grabar para que quede grabado.
Listo. Ahora. Irse con audio. Seguir siendo coanfitrión. Ya. Ok, yo quería... Ay, aquí. Estoy bien. Okay. Varios anuncios parroquiales de los que no les gustan recibir, pero igual los tengo que decir. Tengo un problema, a ver, el jueves 11, que es el próximo jueves 11, saben que los jueves tenemos asesoría, es la graduación de UTEC. Y empieza, ¿saben a qué hora? En el Jockey Plaza a las 5 de la tarde. Es decir, a la misma hora de la asesoría, ¿no? Ha venido muy poca gente a las asesorías, pero de todas maneras es un compromiso que yo tengo con ustedes. Me gustaría moverla para darla antes del jueves, ¿ok? Pero eso, entonces, el jueves a las 5 no hay asesoría, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo le voy a pedir a Jennifer que porfa les pase un buen to meet para mover la asesoría, o si ustedes gustan que yo les resuelva algún problema, puedo grabar un par de problemas y publicarlos, ¿ok? Eso podría ser un par de ejercicios resueltos de, del contenido de esta semana, ¿no? Creo que eso sería lo más fácil, y cuelgo una grabación de 1 hora y tienen algunos problemas resueltos allí. Ok, entonces no hay asesoría el próximo jueves. Entonces hay las opciones de moverla, o yo grabo 1 hora de ejercicios para que tengan algunos ejercicios ahí resueltos. Inclusive podrían pedirme, profe, este no me salió, grábenos la solución de esto. O sea, me pueden escribir al WhatsApp y pedirme qué quieren que yo haga en esa asesoría y yo la grabo. Podría ser inclusive en el transcurso de este fin de semana. ¿Ok? Entonces, bueno, yo voy a ir a la graduación es en el Jockey Plaza, o sea que imposible dar la clase de 5 a 6 y estar a las 5 en el Jockey Plaza atendiendo a la graduación. Eso por un lado. El viernes que viene es el Día de las Madres en el colegio de mis hijas. Y termina a la 1 en Pardo. O sea que no llego a la 1 aquí más nunca. Entonces, opciones. No puedo darla virtual tampoco porque, pucha, estoy ahí en el Colegio Americano de Miraflores. No está fácil iniciar a la 1. Entonces, bueno, yo no he hablado con Jennifer porque una opción es que Jennifer comience la clase. Eso lo voy a chequear con ella y yo corro y llego aquí a las 2 seguro, o por lo menos a la 1:30, y puedo dar la clase. La cosa es que hay una cosa, como mi hija se gradúa de 5º año, hay una cosa donde tienen que estar las madres y es justamente al final. O sea, es entre 2:30 y 1. Y mi hija, por favor, mamá, no me dejes sola. Bueno, que si no le ponen a bailar con la directora y, bueno, ahí hay un tema. La directora llega como a las rodillas a mi hija, y mi hija me dijo, por favor, mamá, no me hagas eso por más que quieras. O que vaya papá y papá no puede ir. Entonces, bueno, en fin.
Entonces, me gustaría recuperar la clase si es que Jennifer no puede iniciar la clase, porque si Jennifer puede iniciar la clase, pues ella, a lo mejor ella da la primera hora para hacerlo relajado y yo llego y doy la segunda. ¿Ok? Esa es la primera opción que veo para no tener que reagendarla, porque yo sé que es un rollo conseguir un horario común donde puedan los 45. Es casi imposible esa cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, el próximo viernes los mantengo informados por el grupo. Escucha, ¿dónde está el cursor? Aquí. ¿Ok? Entonces, próximo viernes les aviso. Les aviso planes de la clase del próximo viernes. ¿Ok? Ok, lamentablemente el profe que da clases antes, pues tiene la mitad del salón lleno, porque si no podría mandarlos a todos a que vayan a clase con él y ya después, no sé, yo doy otra clase otro día por él, pero no se puede, pues. Entonces, bueno, les aviso planes. José Miguel Renom no puede dar la primera hora. Me dijo, es mi día de estar en casa, no quiero ir a suplirte, que era lo perfecto, pero no se puede. Bueno, ni siquiera porque es por sus hijas. Agarren datos, chicas. Ajá, no más digo. Bueno, listo, se acabaron los anuncios parroquiales. Yo me quedé con un saborcito desagradable de boca de que no había hecho las cuentas en todo detalle del último ejemplo que hicimos en clase, ¿no? Entonces quería enseñarles a sacar esa cuenta bien, porque eso lo necesitan en los ejercicios que están haciendo en Perusal, y quería enseñarlo a hacer bien. Eso es la primera vez que yo llevé el curso, me tocó un profesor malazo ahí que no me explicó las cosas bien y cuando me lo explicaron bien dije esto era tan sencillo y justamente yo hice lo mismo el día miércoles, lo expliqué mal. O sea, no lo expliqué con detalle, no es que lo expliqué mal, pero no con el detalle que me gusta. Entonces quiero empezar por ahí antes de comenzar con el tema nuevo, grabar esto. Eh, Porque además no me lo preguntaron en la asesoría. Yo pensé que me iban a decir, profe, esto, pero la verdad es que se acabó la asesoría y no me dio tiempo. A ver, me refiero a esta cuenta. Esta cuenta. ¿Ok? Les recuerdo más o menos qué era lo que estábamos haciendo, si se acuerdan. Quizás valdría la pena leer el enunciado otra vez rapidito. Ah, tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Es cierto. Listo, ahora sí, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, bueno, supongamos que queremos estimar el valor esperado mu de una variable aleatoria con varianza finita. Les recuerdo el setting, porque yo sé que esto lo digo como 800 veces durante el curso de estadística y siempre hay dudas. ¿Ok? Tenemos una población de tamaño n grande. ¿Ok? Siempre las mayúsculas se refieren a la población completa. ¿Ok? N es el tamaño, o sea, el número de individuos, y por individuos no necesariamente me refiero a personas, son las unidades muestrales, que es el objeto de estudio, ¿ok? No necesariamente son personas, pero en el contexto de muestreo se les llama a las unidades muestrales, es más, lo voy a poner como unidades muestrales, a veces se les llama individuos, voy a poner unidades muestrales de frente. Sí les hablaron, ¿no? De unidades muestrales en estadística y probabilidades, pero no. Ok, entonces saben a lo que me refiero. Entonces, es el número de unidades muestrales en la población.
unidades poblacionales, también se le llama, que son los candidatos a ser seleccionados para la muestra, y supongamos que queremos estimar el valor esperado de mu de una variable aleatoria x con varianza finita desconocida. Vamos a decir que se quiere estimar mu. Mu también es un parámetro poblacional. Mu es la esperanza de x. No me acuerdo en qué contexto les hablé yo de esto. Les hablé qué ejemplo pusimos, qué era x cuando hablé de esto. ¿Fue de candidatos presidenciales o fue tiempo promedio de espera? Eran candidatos, dije. Bueno, vale. Entonces nosotros tenemos una variable de interés en la población. Fíjense que en realidad en las poblaciones vamos a tener más de una variable de interés, pero bueno, vamos a reducirlo al caso donde tenemos una variable de interés. Pensemos en XY, ¿ok? Que es la opinión sobre un candidato a la presidencia, y vamos a decir que vale 1 si el votante Y quiere votar, va por A, va por, ahí parece que dice vapor, va por, o sea, va a votar por el candidato A, ¿ok? Y 0 si no. ¿Ok? Esa XY, antes de que yo entreviste al votante Y, es una variable aleatoria, porque yo no sé el votante Y qué deseos tiene sobre quién votar. ¿Ok? Una vez yo selecciono el votante Y, y el votante Y es Karen, y le pregunto a Karen, Karen, ¿por quién vas a votar? ¿Vas a votar por el votante A o por el votante B? ¿Qué te gusta? Carol. Y te llamé Karen la semana pasada también. Pucha, Carol, perdón. Pero es con K, de Karen. ¿Ah, ves? Por eso. Carol, por el A. ¿Ok? Entonces, ahora Carol es un 1. ¿Sí? Esa variable aleatoria que era su opinión, ahora ya deja de ser aleatoria porque ya la entrevistamos, ya sabemos que le gusta el candidato A. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Entonces, tengan eso siempre presente. Esta cantidad que nosotros tenemos aquí, esta es una media. Fíjense ¿qué sería la media de esta variable aleatoria? Supongamos aquí, fíjense, como esta es la variable de interés, nosotros queremos es estimar la proporción de votantes que está a favor del candidato A. ¿Ok? Entonces se quiere estimar la proporción de votantes a favor del candidato A. Por supuesto, si estiman eso, pues tienen, si son dos candidatos, pues tenemos también la proporción de votantes a favor del candidato B, ¿no? Candidato A. ¿Ok? La vamos a llamar P. ¿Ok? Fíjense que esta XY, ¿cómo se distribuye? Es Bernoulli, ¿correcto? XY, sabemos que es Bernoulli, parámetro P. Pero esa P es desconocida, ¿estamos de acuerdo? Porque si fuese desconocida ya no haríamos las elecciones. Desconocida. ¿Ok? Y por lo tanto, uno quiere hacer un estudio estadístico para conocer. ¿De acuerdo? Para estimarla, en realidad. ¿Ok? Uno quiere estimar P con una muestra antes de las elecciones. ¿Ok? Por aquellos de la mejora continua, ¿no? Justamente es lo que hacemos los ingenieros, ¿no?
de los ingenieros industriales, la muestra antes de las elecciones. Mejora continua ¿en qué? Bueno, nosotros tenemos ahí un equipo que está tratando de diseñar la mejor estrategia para hacer que la gente vote por el candidato A. Entonces yo necesito saber cómo vamos en las encuestas, cómo va nuestro candidato en las encuestas para poder hacer cambios a la campaña o seguir haciendo lo que uno está haciendo si es que efectivamente esto está convenciendo a la gente. ¿De acuerdo? Entonces uno quiere estimar P, normalmente uno le pone P techo a ese valor estimado de P. Y ese valor estimado de P justamente depende de esos N votantes que yo elijo al azar de esa población. ¿Ok? O sea, es una función de N. Si ustedes lo piensan un poquito, ese P sub N de P sub techo N de, ya, P sub P de N techo, eso, por fin me salió. P de N techo, ¿quién es? Es la media muestral de esas X sub I. Fíjense que si yo sumo desde I igual 1 hasta N, el número de individuos, de votantes a los cuales yo voy a entrevistar, antes de entrevistarlos, eso es una variable aleatoria porque es suma de variables aleatorias. Una vez que yo selecciono mis N votantes y les pregunto a todos ellos, ¿eres un 1 o un 0? En el numerador tengo el número de votantes a favor del candidato A y en el denominador tengo el número de votantes. O sea que eso es una media muestral. Las proporciones son medias muestrales. ¿De acuerdo? Por cómo se construyen. Ahora, ¿quién es el valor esperado de XY como variable aleatoria? Es P. Es ese valor desconocido. O sea que lo que estamos haciendo es que queremos estimar el valor esperado de esa variable de interés. ¿Ok? Y siempre es así. Estoy escogiendo XY porque, bueno, es la que escogimos. Pero uno siempre quiere evaluar el valor esperado de la variable de interés. Dime. P es mu. Correcto. Aquí esto es, digamos, el setting teórico, pero aquí P es nuestro mu. ¿Ok? Es una media, en este caso, bueno, no toda, o sea, toda proporción es un promedio muestral, pero no todo promedio muestral es una proporción. Solo en el caso que los XY sean 0 o 1. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la gracia. Aquí, por supuesto, esto está en un contexto más general. Yo digo, supongamos que queremos estimar el valor esperado mu de una variable aleatoria X, y bueno, con varianza finita desconocida, la varianza de X sub I aquí es P por 1 menos P, si se acuerdan de la Bernoulli, si no la buscan, se sabe que es finita también. O sea, que chévere. Pero queremos de tal manera, queremos estimar ese mu, de tal manera que estemos seguros con un 99% de confianza que la media muestral, la voy a llamar media muestral porque así está en las cuentas de la página siguiente, pero ojo que en el ejemplo que estoy dando como contexto, xn barra es P sub n techo, ¿no? xn barra menos, fíjense que dice, queremos estar seguros con un 99% de confianza que la media muestral esté a menos de 0.1 de la verdadera media poblacional. Menos de 0.1, pero como este animal que esté aquí, este es una variable aleatoria, ¿sí? Para yo poder estar seguro ahí, tengo que ponerle una probabilidad aquí. Y estar 99% seguro de eso quiere decir que esta probabilidad es del 99%. Eso es lo que yo quiero. Si lo observan con detenimiento, lo que tenemos del lado izquierdo, esta probabilidad es una función de n, del tamaño de la muestra. Entonces, aquí realmente la pregunta es,
¿A cuántos votantes tengo que entrevistar para yo estar seguro que estoy estimando P? ¿Ok? O sea que estoy a menos de 0.1 del valor desconocido de P con una probabilidad del 99%. O sea, aquí el paralelo, o sea, en el ejemplo, esto sería P sub n menos P. Ojo, no tenemos P, ¿ah? Es desconocido, igual que no tenemos mu ahí. Pero fíjense que yo puedo poner esto así tal cual. ¿Ok? Viene el jefe de campaña, tú estás ahí en el equipo de la campaña y a ti te toca decidir, o sea, tú haces el diseño de la encuesta, que tiene una pregunta, es por quién va a votar, ¿no? Y esto, te dicen, chamo, ¿cuánto real vas a necesitar? ¿Cuánta plata vas a necesitar para hacer la encuesta? Pero garantízame esto, porque yo no sé, ¿no? O te lo dice el candidato A. Yo quiero tener esa precisión. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánta plata necesitamos? Porque además quiero hacer una semanal. ¿De acuerdo? Ya, buenazo. Entonces, bueno, es una función de n. Entonces, esa pregunta que te dicen calcule cuál es el tamaño de muestra apropiado, realmente la pregunta ¿cuál sería? Si la quieren poner en función del contexto, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuántos votantes tenemos que entrevistar para lograr asterisco? Voy a llamarlo asterisco. ¿Ok? Y esto también es asterisco, pero en el contexto del problema. Lo quise poner general porque en general no van a ser variables aleatorias de ceros y unos, van a ser otras. ¿Ok? ¿Sí se entiende entonces cuál es la idea? Que uno realmente lo que hace, que aquí selecciona una muestra de tamaño n chiquita. Y dentro de esa muestra uno calcula quién es x sub n de barra. Y cuando calculas la muestra, o sea, antes de entrevistar a los votantes, x barra de n es una variable aleatoria. Yo no sé cuánto va a dar. Después de la entrevista, esto es antes de realizar la encuesta, es una variable aleatoria. Y después, voy a ponerlo así en minúscula, después de realizar la encuesta, es lo que vamos a llamar, voy a aprovechar de conectar con el tema de hoy, es un estimado de mu. Y a este animal que está aquí arriba se le llama estimador de mu. ¿Ok? Es lo que voy a usar para estimar mu. El estimado es el valor que obtengo cuando evalúo el estimador en la muestra. ¿Ok? Eso hay que tenerlo clarísimo como el agua. Esto es como cuando vieron cálculo 3, que había que estar mosca ahí, la diferencia de lo que era un vector, lo que era un escalar, porque si no, metíamos la pata. ¿Ok? Ahí había que estar bien claro qué objeto estábamos manipulando. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, entonces quiero sacar la cuenta con cuidado, porque la vez pasada la saqué muy a la carrera, se estaba acabando la clase y así uno no puede explicar nada. Yo lo explico mal, ustedes lo entienden mal y nos hacemos bola. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Es más, yo creo que como que voy a irme a una pizarra en blanco, porque en la otra cosa, una de las cosas que me limita es que no tengo espacio. Vamos a ver. Me avisan cuando pueda borrar. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿O estamos claros?
Ok, borro pues. Ya grabé. A ver, sí, ya grabé. Ok. Ah, bueno, lo puedo hacer aquí. Tal cual. A ver, queremos calcular la probabilidad. Voy a ponerlo en negrito. Queremos encontrar n, el mínimo n, realmente, porque quieres ahorrarte la mayor cantidad de plata. El mínimo n, tal que la probabilidad de xn barra menos mu sea menor que 0.1 con probabilidad 99%. ¿Ok? Entonces me voy a dedicar a la probabilidad. Me voy a dedicar a la probabilidad y después al final lo voy a igualar al 99%. Y la idea es que yo quiero despejar n de ahí. Una tontería, ¿no? Sí parece estar bien enredado allá adentro. Pero efectivamente se puede despejar. ¿Qué sabemos de xn barra? ¿Qué dice el teorema central del límite? No, esa es la ley fuerte de los grandes números. Hay dos límites. Hay uno que dice que la media muestral tiende a la media y hay otro que habla sobre la distribución de la media muestral, que converge a la normal. Pero ¿cómo converge? Porque hay que ser más específicos que eso. Lo que dice el teorema central del límite es que si yo miro la media muestral menos su media, menos la media que queremos estimar, dividido entre sigma entre raíz de n, ¿ya se acordaron? Parece chino, ¿no? Esta probabilidad, lo voy a llamar z minúscula, tiende, cuando n tiende a infinito, a la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor o igual que z. ¿Ok? Y eso es lo que se conoce como phi de z. ¿Ok? Este animal es la función de distribución acumulativa de una normal 0,1. Función de distribución acumulativa de una normal 0,1. Como ahora tengo tiempo, lo voy a hacer bien. Voy a pintar mi normalita aquí, mi normal. Sí, sí. Entonces, aquí está el 0, ¿sí? Phi sub z, si yo pongo el z aquí, phi sub z es esta área que está acá. Esto que está aquí es phi de z. ¿Ok? Es la acumulada, desde menos infinito hasta ese valor de z. Eso es lo que es ese z minúscula de ahí. ¿De acuerdo? Yo varío z y varía el área. Eso es lo que dice el teorema central del límite. Lo que dice el teorema central del límite es que la media muestral estandarizada, fíjense que le restamos su media y la dividimos por su desviación estándar, la media muestral estandarizada converge en distribución a una normal 0,1. Eso es lo que dice el teorema en palabras. Es que la convergencia de una variable aleatoria puede ser de muchas formas. Esto es convergencia en distribución. O sea, la función de distribución de una converge cuando n tiende a infinito a la función de distribución de otra, de la normal. Entonces eso es lo que podemos usar. Fíjense que es genial porque no conocemos, podríamos no conocer ni mu ni sigma. ¿Sí? Aquí nos dicen que usemos 6 como la desviación estándar porque de un estudio previo se sabe que es 6. ¿No? Un estudio previo malazo, pero eso es lo que hay. ¿Ya? Y fíjense que esto que está aquí se parece bastante. Yo lo voy a escribir un poquito mejor.
Fíjense que ese valor absoluto, ¿qué hace? Voy a calcular esa probabilidad. Esto me lo explicó a mí el profesor Adolfo Quirós, que ahora está en Colombia y es el jefe de departamento de matemáticas de la Universidad de los Andes en Colombia. Entonces, ahí está. Graduado del MIT, además, de doctorado. O sea, un tipo chévere. Esto, ya. Esto es lo que dice esto, ¿no? Menos 0.1, 0.1. Eso es lo mismo. No he hecho nada. Estoy manipulando lo que está dentro. ¿Sí lo ven? Miren qué conveniente es que yo no conozco mu, pero no me va a importar. Eso es una de las cosas maravillosas. Y es que precisamente no me puede importar porque es lo que estoy estimando. Si no puedo sacar la cuenta porque no conozco mu, estoy en problemas porque justamente la gracia es estimar mu. Entonces es como, no sé, pagarme y darme el vuelto. Para yo lograr esto, ¿sí? Ahora pongan sus ojos aquí, ojo. Mis dibujos son malazos, ¿no? Toda la familia de mi esposo es artista y yo no. Entonces, a ver, fíjense lo que dice esto. Aquí para poder utilizar esta fórmula, digamos, para un n suficientemente grande, ¿sí? Si n es suficientemente grande, yo podría decir que esta probabilidad la aproximo por la que puedo calcular con la normal. Lo bueno de eso es que como es la normal 0,1, no depende ni de mu ni de sigma. Yo puedo sacar la cuenta tranquilamente. Entonces, ¿qué falta? Me falta dividir a ambos lados por sigma entre raíz de n para poder usar eso. Entonces yo aquí divido a ambos lados por sigma entre raíz de n. Ojo que estoy estimando sigma, la estoy estimando con s igual a 6. ¿Okay? Pero lo voy a dejar escrito así. 0.1, es más, lo voy a escribir mejor todavía. ¿Quién es 0.1? Es un décimo. Pero lo voy a dividir por 6 entre raíz de n. Puedo, ¿verdad? Voy a poner este paréntesis más grandazo aquí. Menor o igual que xn barra menos mu entre 6 entre raíz de n. Menor o igual que un décimo entre 6 entre raíz de n. ¿Hay preguntas ahí? Claro, o sea, la perfecta, exacto. La varianza de, perdón, la varianza de x es sigma cuadrado, y si se acuerdan, nosotros calculamos que la varianza de xn barra era sigma cuadrado entre n. Estoy dividiendo por la varianza de la media muestral, porque así se estandariza. Yo agarro una variable aleatoria, le resto su media y divido por la varianza. O sea, la media de la esperanza de la media muestral dio mu y la varianza de la media muestral dio sigma cuadrado entre n. Por eso es que se divide por eso. ¿Ok? Estoy dividiendo, a ver, lo voy a poner aquí en otro color para que se vea. Aquí estamos dividiendo en todos lados, o sea, no se altera nada y es una cantidad positiva, ¿no? Dividiendo. Ay, pucha, dividiendo. No puedo hablar, pensar y escribir al mismo tiempo todo correcto. Estamos dividiendo por la varianza, perdón, por la raíz cuadrada de la varianza de xn barra. ¿Ok? Que es sigma entre raíz de n. Y sigma la estoy aproximando por 6. Porque eso me dicen de hacer. Lo voy a necesitar porque si no, no es función de n, sino sería función de n y de sigma.
Entonces, fíjense, lo primero que vamos a aprender aquí es que cuando necesitemos calcular el tamaño de la muestra, de algún lado vamos a tener que estimar la varianza de la variable de interés. Tengo que tener ese estimado porque si no, pues no puedo despejar n. ¿De acuerdo? Es básicamente por eso. O sea que el premuestreo hace falta, de alguna manera. O un estudio previo, ¿ok? Por ejemplo, eso, un estudio previo. Las elecciones anteriores, se sabe cuál es la varianza de ese tipo de cosas, se usa. ¿Ok? Para el mismo partido, por ejemplo, podría mirar el candidato del partido anterior y mirar esa varianza de las elecciones pasadas. Algo que me permita poner un número ahí, que el número no sea completamente descabellado. O sea, que tenga las unidades que tiene que tener y todo eso. Ya, y ahora, fíjense, normalmente en los libros a esto se le llama Z de n, porque se usa Z de, perdón, voy a llamar Z como función de n. Se usa Z porque es la normal, se usa siempre Z para la variable normal, es como una convención. Entonces, fíjense, ahora esta es la que nosotros sabemos que converge en distribución a una normal 0,1, ¿no? A la función de distribución de una normal 0,1. Eso es lo que significa que converge en distribución. La variable aleatoria converge en distribución a una normal 0,1 porque la función de distribución de esa variable aleatoria, cuando n tiende a infinito, y esa sí es una convergencia que ustedes conocen, ustedes han calculado convergencias de sucesiones, ¿ok? Converge cuando n tiende a infinito a la función de distribución de una normal 0,1. ¿Y esto cómo se hacía? Aunque lo hicieran en R, no importa. Fíjense que es que el Z está entre dos valores. ¿Cuál es el dibujo ahora? Yo tengo mi normal, chueca, como siempre. El lado izquierdo perfecto, el otro chueco. Y yo tengo estos dos valores, ¿sí? Que ya los podría poner más bonitos, ¿no? Que es menos raíz de n entre 60. Y aquí tengo raíz de n entre 60. ¿Sí? Esta área es la que yo quiero que sea igual a 99%. ¿Se acuerdan que de ahí venía? Yo quiero que esa área sea del 99%. ¿Ok? ¿Cómo hago? ¿Cómo expreso eso en función de phi de z? Fíjense que si phi de z es el área hasta z, yo agarro z igual a raíz de n sobre 60, ahí, y le resto menos, o sea, lo mismo, pero hasta ahí, ¿no? Si le resto a esa área total, le resto esta cola, obtengo lo que quiero. Y eso se llama phi evaluado en raíz de n sobre 60 menos phi evaluado en menos raíz de n entre 60. Y todavía no está fácil despejar n de ahí. Si yo pongo ahí igual a 99%, todavía no lo sé hacer. Lo sé hacer en R, por ejemplo. ¿Sabríamos hacerlo en R? Todavía no. O sea, sí, podríamos hacerlo restando dos cosas, pero yo quiero sacar ese n de esa caja, de ese phi, porque si no es un rollo. La función que saca a ese n de ahí es qnorm en R. ¿Ok? Ahora se los voy a escribir en R también, pero hagámoslo a mano una vez para que lo entendamos, porque para poder escribirlo en R tengo que entenderlo a mano. En realidad es así. Fíjense, esta cola que está aquí es idéntica a esta cola que está aquí, porque esa función es simétrica.
y estoy poniendo el valor y su negativo correspondiente, ¿no? O sea, es raíz de n entre 60 y menos raíz de n entre 60. Esas dos colas pesan lo mismo. O sea que yo puedo escribir el phi de raíz de n entre 60 como 1 menos phi de raíz de n entre 60, ¿sí o no? Es el trocito de la derecha, la cola blanca, es igual a la cola cuadriculada. Tienen la misma área. Eso es lo que estoy escribiendo allí. ¿Ok? Solo estoy usando la notación correcta. O sea que cuando escribimos eso bien, ¿qué me queda? Me queda 2 veces pi de raíz de n entre 60 más 1. No, menos 1. Ya decía yo que estaba chueco. Todavía no he dicho nada, porque fíjate que la cuenta que estoy sacando, ya, tienes razón. Esto es aquí debido, gracias, porque ya casi lo hago mal. Bueno, no mal, pero esto es aproximadamente eso, para n grande. Ustedes vieron series y sucesiones, ¿se acuerdan? Que uno, cuando iba a aproximar una función por una serie, la serie era infinita, pero uno decía, ay, voy a picarlo en n igual a 10 y el error es el 11º término evaluado en un punto que está en el intervalo, donde ¿se acuerdan? Series de Taylor, ya. Bueno, esto es lo mismo. Estoy asumiendo que n es lo suficientemente grande porque esa probabilidad se parece bastante a la de la normal. Estoy aproximando ese valor. Ahí hacía falta poner no un igual, sino un aproximadamente igual. ¿Ok? Ese símbolo, eso significa ese igual torcido. ¿Ok? Ya, y esto es lo que es igual a 99%. Ya vamos mejor, ¿no? Porque ahora sí parece que lo vamos a lograr. ¿Cuánto da esto? A ver, ¿cuánto es phi de raíz de n entre 60? Despejándolo de ahí, da 199 entre 100, ¿no? Dividido 2, exacto, entre 200. Casi 1. ¿Y ahora? ¿Cómo despejo raíz de n de ahí? O n con Q-norm. Fíjense justamente, ¿es Q-norm de quién? Lo voy a poner en azul para que se vea. Yo sé que raíz de n, a ver, ¿dónde lo pongo? Me voy a ir para aquí arribita que tengo un poco más de espacio. Escucha, ahí. Q-norm. ¿De quién? De 199 entre 200. ¿Alguien tiene R ahí abierto? Para que lo hagan, porfa. Sácame esa cuenta. Y fíjense que no necesito especificar ni media ni varianza, porque esto es una normal 0,1 ya. Eso es el default de QNOR. ¿Ok? QNOR me da eso. O sea que esto va a ser, ¿cuánto te da el QNOR ahí, porfa? Bueno, lo tengo en la siguiente lámina, pero no quiero... 2.57. Bueno, podríamos redondear, pero eso es lo que da raíz de n entre 60. ¿Ok? Y ahora podemos elevar al cuadrado y despejar n. Ahora ya sabemos, ¿lo ven? ¿Cuánto da n? Está en la siguiente lámina. Pero ven que esta cuenta requería hacerla despacito, ¿no? Como para entender qué era lo que estábamos haciendo. Parecía mentira cuando iniciamos el problema que íbamos a ser capaces de despejar n de ahí, ¿no?
¿Sí? ¿Ah? Q-norm es raíz de n sobre 60, porque Q-norm, acuérdate que Q-norm recibe una probabilidad. 199 entre 200 es menor que 1. Fíjense que es importante eso. Q-norm recibe una probabilidad y te da el valor de z que alcanza esa probabilidad en la normal 0,1. En realidad estás invirtiendo la función de distribución acumulativa, que es una función creciente. Q-norm es la inversa de la función de distribución. Es decir, tú le das el área, Q-norm te da el z. Lo voy a escribir en limpio en la siguiente lámina, ¿ok? Tú le das el área es una probabilidad. Ese es el input de Q-norm, es el área. Y Q-norm te devuelve el z para el cual el área debajo de la curva de la normal te da esa probabilidad que le diste. ¿Ok? Tú le das el área, Q-norm te da el z. Es la inversa. Es la función inversa, pero con respecto a la composición de funciones. ¿Ok? Dime. Porque te estoy diciendo que es para n grande. De hecho, ¿cuánto te dio n? ¿La calculaste? 23.875. Grandota. ¿Ok? ¿Por qué n es grande? No, porque nos pusimos muy exquisitos con la tolerancia y con la probabilidad de estar a esa distancia del parámetro que estamos estimando. Nos pusimos súper exquisitos. Dijimos, la tolerancia tiene que ser menor del 0,1. O sea, yo no quiero equivocarme. O sea, yo quiero con 99% de confianza estar a menos de 0,1 de mu. Ojo que estamos estimando una proporción, o sea que 0,1 no es poquito para una proporción. Pero lo que sí es bien estricto es que estoy pidiendo que sea con un 99% de confianza. Okay, para estimar una proporción, un décimo, podrías pensar que es una cantidad, 0,1 para estimar un número que está entre 0 y 1, no es una tolerancia tan estricta. ¿Ok? Pero esto, lo que sí es estricto es que con la probabilidad, ¿no? Con la que quieres lograr eso. Por eso el n te da grande. Pero lo que te quiero decir es que esa aproximación realmente es verdad para n bastante más chiquitos. ¿Te acuerdas que hicimos lo del histograma de la normal y viste que para n igual a 20 con suficientes réplicas ya se parecía a una normal? ¿Ok? O sea que esa aproximación no es una locura que la puedas usar. Inclusive, si fueses menos exigente con la probabilidad, esa aproximación es válida. Ah, claro, sí, de todas maneras, o tendríamos infinito, sí. Claro, lógico. Y mientras menos estricto te pongas con la probabilidad, pues más chiquito va a ser el n. Vas a necesitar menos gente para estar seguro con esa probabilidad de alcanzar ese error. Que esa tolerancia, ese error es lo que tú... Pero fíjate que tienes que, uno, tener la varianza. ¿Ok? Y ojo que cuando tengamos que determinar el tamaño de la muestra para realizar nuestro experimento, vamos a tener que sacar exactamente esta misma cuenta. ¿Ok? ¿Cuánta gente tiene que participar del experimento para yo alcanzar este error con esta precisión? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a necesitar un presupuesto para hacer eso. Y van a decidir que cada uno no va a gastar más de 5 soles en el experimento del semestre. ¿Ok? Y cuando sacan la cuenta, dicen, pucha, tengo 200 soles para hacer el experimento. Y entonces lo que hacemos es justamente al revés. Como tengo 200 soles para hacer el experimento, ¿sí? Entonces voy a ver qué precisión alcanzo. Y eso es lo que voy a reportar.
Con el experimento que nosotros vamos a hacer, no es que queramos alcanzar precisión, lo que queremos es aprender a hacer el experimento. Cuando tengamos más plata, lo haremos bien. ¿De acuerdo? Para la que tú quieras. Fíjate que yo no, aquí no estoy usando para nada, y eso es lo importante de haber sacado esta cuenta aquí. Yo no estoy usando para nada el modelo del XY. No lo usé. Es más, estoy estimando su valor esperado, pero fíjense que XY ha podido ser exponencial, ha podido ser Erlang, ha podido ser cualquier cosa. Una beta, lo que sea, no me importa. Estoy estimando ese parámetro. ¿Ok? ¿Se entendió? Quizás escribo en la próxima lámina. Creo que eso es importante que quede, o en esta misma, pero en limpio. Si yo dibujo, ay Dios mío, ahora estoy borracha hasta para pintar la raya. Esta sí la puedo pintar derecha, así. Y después pinto mi normal mala. No hay forma. Ya. Si yo me imagino que si yo fuera maquilladora, ya te podrás imaginar cómo quedaría la chica que yo maquille, ¿no? Un ojo perfecto y el otro completamente chueco. Eso me dice mi hija que es artista, me dice, mamá, anda, quítate la pintura del ojo derecho que yo te la arreglo. Ahí está. Bueno, ahí está la normal. Entonces, Z es Q norm de P y P es esta área. ¿Ok? Mientras que, ¿quién es P norm? Si yo hago P norm de Z, ¿qué consigo? P. Ahí está. Ahí están los dos comandos. ¿De acuerdo? ¿Ven por qué hace falta entender las cosas para poder usar R, no? Q-norm es el cuartil. P-norm es la probabilidad acumulada hasta Z. Es la función de distribución, o sea, esto que está aquí es la probabilidad de que una normal 0,1 sea menor o igual que Z. Y que eso ocurra con probabilidad P. Cuando tú tienes que la probabilidad de que Z sea menor o igual que Z, sabes que esto es P. P es lo que metes en QNorm. Y eso te devuelve, QNorm te devuelve Z. Si metes Z en PNorm, te da P. Una es la inversa de la otra, tal cual. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. La ley fuerte de los grandes números. Ay, pucha. O sea, las dos están intentando caracterizar a la media muestral. ¿Ok? Ley fuerte de los grandes números. Debería haberles dado ya un break, pero a veces es mejor no interrumpirnos, ¿no? Entonces, esto lo que te dice es que esto converge a mu con probabilidad 1. Es un tipo de convergencia. Acuérdate de cuando estimábamos pi, acuérdate de cómo se acercaba, que al comienzo era rough, ¿no? Era todo una loquera para tamaños pequeños de muestra, pero lo que sí era constante a todas las corridas que hacíamos era que eventualmente se estabilizaba en el valor mu. ¿Ok? Y ahí lo hicimos con trampa porque sabíamos quién era mu, pero en el caso que no sepamos, se va a estabilizar alrededor de un valor y tú puedes decir, más o menos tanto, ¿no? Y así lo determinas, porque sabes, fíjate que es importante el teorema, porque el teorema te garantiza que eso converge. Entonces, cuando se estabiliza, tú dices, ya, este debe ser el valor.
es el error en estimarlo. Es el error que estás cometiendo en estimar mu con esa muestra. Con esa muestra de ese tamaño. El error va a ser menor que 0.1. Correcto. Es como el churrito alrededor de todos esos puntitos va a ser menor de 0.1. El ancho va a ser más chiquito de 0.1. Y así se detienen las simulaciones. ¿Ok? Justamente, uno hace m réplicas de tamaño n y cuando te detienes, bueno, cuando alcanzas el error deseado. Fíjense que en el caso de una simulación no te cuesta plata, te cuesta tiempo ponerte exquisito. Puede ser que se tarde mucho tu simulación en función de los cálculos que tengas que hacer para generar el estimado para cada réplica. Eso podría tardarse mucho en tiempo computacional, pero no en dinero. Ahora, cuando vas a hacer una encuesta, si es un rollazo, porque tienes que movilizar a la gente que va a hacer las entrevistas, tienes que entrevistar gente en todo el país, porque tienes que efectivamente hacer una muestra representativa, porque tienes un chance y obtienes un numerito. Entonces, ojalá que ese numerito, lo único que puedes hacer para estar lo más seguro posible es, uno, calcular el tamaño de la muestra para saber eso, y dos, que la muestra sea representativa de los votantes. O sea, no vas a entrevistar solo a la abuelita del candidato. ¿De acuerdo? Porque la mamá ni siquiera, hay algunos candidatos que yo creo que ni su mamá vota por ellos. O sea, ¿quién votaría por Maduro en su sano juicio? Ya, un gentío votó por él, increíble. Sí, allí, bueno, no sé, la pandemia llegó un poco tarde. Qué vaina. Bueno, chiste malo, pero ya. Ok, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Nos podemos ir a break para comenzar con el nuevo contenido. Fíjense, ahora, piensen lo malo antes de irse. Ya voy a mirar la hora y les voy a dar sus 10 minutos completos. Pero fíjense que hasta ahora lo único que podemos hacer para lograr un buen estimado es hacer que la muestra sea representativa de la población. Uno quiere como que tomar una foto que de verdad represente a la población con todas sus variantes. Fíjense lo difícil que es eso en Perú, que es una población tan heterogénea. ¿Ok? Es bien difícil tomar una muestra representativa y eso, juro, te obliga a que el N crezca. ¿Ok? Y de hecho, en este repress que voy a abrir ahora, precisamente hace referencia a la diferencia entre un muestreo aleatorio simple y un muestreo estratificado. ¿Qué es mejor? Y en una población como Perú, que es tan heterogénea, efectivamente es mejor hacer un muestreo estratificado. ¿Okay? Porque esas variabilidades que hay en todos estos grupos tan heterogéneos hace que necesariamente vas a tener que subir el N y vas a tener que muestrear en cada uno de los grupos. Porque cualquiera de estos grupos te puede mover la balanza a un lado o al otro. ¿Ok? En Venezuela pasó que todas las encuestas decían que la oposición le iba a ganar a Chávez. Y resulta que en las encuestas no, o sea, cuando entrevistaban a alguien y la persona decía que no iba a votar, lo descartaban. Solo hubo una encuestadora más seria que le decía, ajá, bueno, y si a última hora decidieras votar, ¿por quién votarías? Y ese grupo era un 30% de la población que en el último minuto votó. Y eso fue todo un revuelo porque todas las encuestas, todas las serias y las chavistas, fíjense la diferencia cómo las pongo, todas daban por ganador a la oposición. Y lo que pasó fue que ese 30% indeciso a última hora terminó votando por Chávez. Y ganó Chávez, hizo ganar a Chávez. Entonces, claro, fraude, esto es fraude. Entonces, llamaron a toda la gente de estadística del país, me llamaron a mí también, hicimos el estudio y dijimos, lo sentimos mucho, pero aquí no hubo fraude. Y nos odiaron. Fuimos odiados por todo el país porque por supuesto que iba a ganar la oposición, ¿no?
Después sí ganó, por cierto, y sí hubo fraude, pero ya la oposición entregó y ya nos fregamos. Pero estas cosas son bien delicadas, ¿no? Y pasan cosas muy interesantes ahí. Entonces, 2:11, Dios mío, cómo habla esta profe. Nos vemos a las 2:21. Ajá, Ahora me confunde, o sea, porque ya tenemos eso, ¿no? Eso es igual a 99%. sí. Y, o sea, ya dividimos y tenemos eso, la varianza y todo eso. Pero, o sea, me confunde por qué le igualamos a, o sea, le igualamos a la, o sea, a lo que A llevamos esto, ¿no? ese cachito. Exacto, es phi de esto menos phi de esto es esta área, que es justamente esto que tienes aquí. Pero esto no siempre va a ser igual a eso. Claro, esa es la gracia, te puedes aproximar por la normal. Imagínate la recontrasimplificación, esta vaina puede ser bien complicada y no importa, puedes sacar la cuenta aquí. O sea, ya, simplificamos para hallar el lente que, con el que sea muy parecido. Exacto, Ok, gracias. de nada.
Listo. Ok. Entonces, ahora entramos en una nueva etapa. Todavía medio teoricona, ok, la parte que va todavía para el examen, ok, que tiene que ver con qué características debería tener un estimador, ok, para ser un buen estimador, ok, qué características teóricas, eso es lo que dice este REPRES, dice eso, qué características teóricas debe tener, ay, pucha, debe tener un estimador, ¿ok? Para ser un buen estimador. ¿Ok? Y acuérdense que el estimador es una variable aleatoria, es una función de esa muestra que antes de ir a entrevistar a las personas son variables aleatorias. ¿Ok? Eso es lo que es un estimador, es una función de las variables aleatorias de la muestra. ¿Ok? Entonces, este REPRES justamente se llama Introducción a la Teoría de Estimación. Uno hace encuestas para estimar algo. Uno hace simulaciones para estimar algo. Uno diseña experimentos para estimar algo. ¿Ok? O sea que todo el tiempo los ingenieros, de una manera o de otra, están estimando cosas. ¿Ok? Donde haya azar, donde haya aleatoriedad, hay cosas que estimar. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué significa? ¿Qué características cuáles son las características teóricas que debe tener un estimador para ser un buen estimador? ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que dice este REPRES. A ver, ¿por qué no consigo? Ahí estoy, por eso. A ver, voy a guardar aquí. Ok. Entonces, bueno, los objetivos, yo creo que en este REPRES vamos a estar 2 o 3 clases, ¿ok? Dado que estamos empezando más tardecito, probablemente van a ser hoy y 2 clases seguro, ¿ok? Entonces, ahí está. Dice, comprender las dificultades y suposiciones a tomar en cuenta al estimar los parámetros poblacionales, definir, o sea, diferenciar, perdón, entre lo que es un estimador y un estimado. Creo que ya lo hemos dicho. El estimador es la variable aleatoria, el estimado es el estimador evaluado en una muestra en particular. El estimado es un número. ¿Ok? Comprender que el hecho de que un estimador puntual posea propiedades deseables como son ser insesgado y de varianza pequeña, hay un errorcito, no garantiza que el estimado particular de un parámetro poblacional sea bueno. Yo puedo tener estimados realmente malos, de estimadores muy buenos. Entonces hay que tener cuidado ahí. Y por último, definir el error cuadrático medio de un estimador y establecer su relación con la definición de estimadores consistentes. Bueno, esto suena chino ahora, pero ya pronto vamos a entender de qué se trata. ¿Okay? La cosa es que ser insesgado, tener varianza pequeña o entre varios estimadores, ser el estimador que tenga error cuadrático medio más chico, son propiedades deseables de un estimador. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí están estimadores que ustedes ya han usado antes. ¿Ok? Está, adivinen quién, la media muestral. Y está lo que reconocen. ¿Qué es esto? Es la varianza muestral. ¿Ok? Noten que aquí, quizás ahí me faltó, lo voy a corregir. Ay, pucha, lo tengo en blanco.
Aquí faltó la dependencia de n, ¿no? Pero eso es xn barra, este mismo tipo es el que estoy poniendo aquí. ¿Ok? Entonces, esos dos estimadores los hemos usado bastante para estimar medias y estimar varianzas. ¿Ok? Son conocidos como buenos estimadores de la media poblacional mu y la varianza poblacional sigma cuadrado. O sea, les recuerdo que toda esta historia siempre va a comenzar con una sucesión de variables aleatorias, x1, x2, hasta xn, que es una muestra, o sea, independiente e idénticamente distribuidas, de las cuales se quiere estimar pues su valor esperado, que normalmente se describe con la letra mu, y su varianza, que normalmente se describe con la letra sigma cuadrado. ¿Ok? A este tipo de estimadores se le llama estimadores empíricos libres de modelos o no paramétricos. Fíjense que yo ahí no me importa quién es la distribución o cómo se modelan estas variables aleatorias. Ustedes lo han hecho antes, además lo hicieron en el colegio 20.000 veces. Cada vez que calculaban la nota de una materia, ¿okay? Que sumaban y dividían por el número de evaluaciones que habían tenido, en el caso que fuesen promedios. ¿Ok? Y bueno, la desviación estándar no sé si la calcularon en el colegio, pero seguramente aquí en algunos cursos les han pedido que la calculen, ¿no? Entonces, estos no le paran, o sea, cuando están estimando esos parámetros, aquí no le paramos, no tomamos en cuenta para nada si, cuál es el modelo de esa distribución, o sea, cuál es el modelo de donde vienen esas variables, ¿ok? Por eso se dice que son libres de modelos, ¿ok? O no paramétricos también, ¿ok? Entonces, voy a borrar aquí. Esos son conocidos. Ustedes han hecho muchas más cosas. Si tenemos la intuición de que los datos siguen una distribución normal, estimar mu y sigma cuadrado podría hacerse usando directamente xn barra y s cuadrado de n, y sabemos que funciona bien, además. ¿Ok? Si los datos son normales. Esto ya lo veremos después que eso es verdad. Pero, por ejemplo, si tuviésemos la intuición de que los datos siguen una distribución uniforme y nosotros pintamos esos datos, ¿cómo luciría el histograma? Por ejemplo, si hiciéramos un histograma de unos datos que creemos son uniformes en un intervalo dado. Sí, o una línea, pero va a ser un histograma plano. ¿Ok? Eso es lo que creemos que va a pasar entre esos dos valores A y B. ¿Ok? Entonces, en ese caso nosotros sabemos, fíjense que ahí del histograma, si tuviésemos que adivinar quiénes son A y B, ¿qué agarraríamos como estimadores de A y B? ¿Qué? No, no la media. Si yo pinto mi histograma, ¿no? Mi histograma de una uniforme 0,1, ¿cómo luciría? Luciría algo así, ¿no? Yo tendría aquí mi cosa, vamos a decir, y vamos a suponer que A está aquí y B está acá, ¿sí? Y mi histograma va a lucir pretty much así, ¿no? O sea, a lo mejor hay uno un pelín más alto, un pelín más abajo, pero va a ser bastante plano, ¿ok? Entonces, digamos que de aquí es relativamente fácil estimar A y B, ¿no? Si yo les pido estimar A y B, ¿cómo lo harían? Si el histograma luce así. Inventen. Ok. A ver. El histograma. Y este valor A, no sé, en ese histograma dio 2 y aquí B dio 5. ¿Cómo estimamos A y B?
¿Cómo que con puntos? ¿Qué puntos? ¿Cómo? Buen provecho, gente. Yo no puedo pensar con hambre, así que los entiendo perfectamente. Yo me atraganté mi almuerzo en 10 minutos antes de venir. Ajá. ¿Quiénes serían unos buenos estimadores de A y B? Si lo que tengo es el histograma, pinto el histograma de los datos y ahí da más o menos 2 y más o menos 5. ¿Cómo estimo A y B? ¿Cómo? En serio. Gente. Ajá, mirando el gráfico. No sabes que es 2 y 5. Sabes que para esa muestra parece que el valor más chiquito, que casualmente lo pescaste en la muestra, es 2 y el valor más grande es 5. Entonces, si yo te pido cuál debería ser un estimador de la uniforme, de los parámetros de un uniforme AB, ¿cómo lo escogerías como función de las variables originales? Porque estamos de acuerdo que yo agarro una muestra distinta de esa misma población y a lo mejor cuando pinto el histograma, en vez de darme de 2 plano de 2 a 5, a lo mejor me da plano de 1.5 a 6. Los mato, de verdad, en serio. ¿Por qué el área? ¿Quién es A y quién es B para la uniforme? Los límites, entonces, si yo les digo, yo tengo una sucesión de variables aleatorias x1 hasta xn que son uniformes en AB, ¿quién podría ser un estimador de A? ¿Cómo que N? N podría dar 23.575. Eso tiene sentido para una uniforme, es más. Somos malos estimando. A ver, uniforme. This is gonna take a long time. A ver. A y B. ¿Cómo que sí ya está? A ver. ¿Cómo estimo A? Ya, gracias, Imanol. Un caramelito ahí para Imanol. Alguien tiene ese que se lo dé, porfa. El mínimo de todos esos. Fíjense que eso es básicamente porque escogimos 2. Pues cuando yo dibujo la muestra, pues el 2 va a ser el valor más chiquito en esa muestra. Pero si yo agarro otra muestra de esa misma población, probablemente no sea 2, pues a lo mejor da 2,5. ¿No? Porque la muestra cambia, pues. ¿De acuerdo? ¿Y quién va a ser el máximo? ¿Quién va a ser el estimador de B? El máximo. ¿Ok? Pero si se acuerdan, la media de una uniforme AB es A más B entre 2, es el punto medio, ¿se acuerdan? Y la varianza es B menos A al cuadrado sobre 12. Si no se acuerdan, eso es. O sea que si yo quisiera estimar la media de la uniforme y estimo A y B, yo quisiera poder decir que un estimador de mu es agarrar A y B, los estimados de A y B, los sumo y los divido entre 2, y eso debería ser un buen estimador de mu. Eso quisiera yo que pasara. ¿Ok? ¿Hace sentido o no hace sentido? Si tuviésemos que adivinar. Ahora no se les ocurrió, pero sí hace sentido, ¿no? Que un estimador de A podría ser el estimador de A, un estimador de mu, dividido entre 2, y lo mismo para un estimador de sigma cuadrado. Si yo estimé A y estimé B, pues a lo mejor yo simplemente agarro el estimador de B menos el estimador de A y lo divido 12. Y eso debería ser un estimador
de sigma cuadrado. ¿Ok? Eso que yo acabo de describir ahí se llama el método de los momentos, que sirve para estimar. Digo, los parámetros de un modelo, ¿sí? A lo mejor no son directamente observables sobre el histograma, pero del histograma a lo mejor yo puedo deducir información que me sirve para estimar efectivamente la media y la varianza de esa variable aleatoria. ¿Ok? Ya. Uno más conocido, a ver si aquí les va mejor. Si tenemos la intuición de que los datos pueden ajustarse a un modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Nosotros tenemos dos variables, X e Y, y hacemos un diagrama de dispersión de X contra Y. Queremos estimar qué cosas son interesantes de estimar allí cuando yo pinto el diagrama de dispersión. Tengo dos variables, X e Y, y yo pinto los punticos. ¿Qué es interesante estimar ahí? La tendencia, la pendiente y qué más. El corte con el eje Y, ¿sí? Pues necesito esas dos cosas para describir por completo a esa línea, ¿ok? Y esa línea tiene fines predictivos, o sea, me puede servir para en el momento dado que yo tengo un dato nuevo de esas mismas dos variables X y Y, yo puedo, no sé, me das la X y yo puedo predecir cuál va a ser el valor de Y de esa variable, si es que ajusté correctamente el modelo. Pero fíjense que cuando nosotros hacíamos una regresión lineal simple, estábamos ya estimando la pendiente de esa recta y el corte con el eje de esa recta. ¿Sí? Que lo hicimos en R, ¿no? No usamos la función LM y hicimos eso seguramente para el proyecto. ¿Sí? Estábamos estimando cosas, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de la regresión lineal simple, nosotros usábamos el método de los mínimos cuadrados y lo que tratábamos era de hallar la recta que minimizara las diferencias al cuadrado entre el dato obtenido de una muestra y un dato teórico de verdad. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que ya ustedes han estimado varias cosas por ahí, pero nunca hasta ahora nos habíamos detenido a pensar si esas formas de estimar eran adecuadas. Sí, quizás hicimos un poquito más de análisis para el modelo de regresión lineal simple porque les deben haber deducido por qué la pendiente y el corte con el eje tenían la ecuación que tenían. Ok, es posible que eso se los hayan demostrado. ¿De acuerdo? Pero ya hemos estimado cosas, ahora nos toca ver por qué se estiman así, por qué hace sentido. Entonces, hay varios métodos de estimación. Está el método de los momentos, que fue el que usé para estimar la media y la varianza de la uniforme. Es decir, yo puedo de alguna manera visual determinar A y B, y a partir de eso, pues, me monto un estimador para mu y sigma cuadrado de esa variable aleatoria uniforme. Está el método de máxima verosimilitud, que lo expliqué el otro día a alguien y me dijo, parece magia negra o parece chino, no entendí nada. Y está el método de los mínimos cuadrados, que ustedes sí lo vieron con bastante detalle. ¿Ok? O sea que en simulación de operaciones, porque pensé en meterlo aquí, pero no me cabe, literalmente no me cabe. Se ve el método de los momentos, se ve el método de máxima verosimilitud, método de los mínimos cuadrados, se ve en cálculo 3, se ve en estadística y probabilidades, y después en teoría de decisiones van a haber regresión de una forma mucho más profunda, van a haber regresión logística, van a haber otro tipo de regresiones, basados en esa idea de que ya entendimos los modelos de mínimos cuadrados. Entonces, perdón, los estimadores de mínimos cuadrados.
Entonces aquí yo no voy a ponerme a explicar los métodos, pero lo que sí voy a hacer es explicar cuándo un estimador tiene características teóricas que lo hacen un buen estimador. ¿Ok? Resulta que estos métodos generan estimadores que sí tienen algunas propiedades deseables. ¿Ok? Entonces me voy a ir a explicar las propiedades. Y son las 2:43, o sea, no hice nada de esto. Ok. Entonces, por lo menos para irnos con el primer objetivo más o menos cumplido, digo, un estimador puntual es un estadístico. Yo no les he hablado de estadísticos, pero se podrán imaginar que aunque el curso se llama estadística, que los estadísticos tienen un papel importante. ¿Ok? Un estadístico no es más que una función de variables aleatorias. ¿Ok? Nosotros ya hemos manipulado un montón de estadísticos. Lo que hicimos toda la primera parte fue trabajar con estadísticos, ¿sí? Hemos trabajado con un montón de funciones que, bueno, en la primera parte hemos trabajado solo con funciones de 2, en algunos casos funciones de 3 variables aleatorias. Todos ellos son estadísticos, ¿ok? Y esa función de variables aleatorias creemos que modelan adecuadamente la población de estudios cuyos parámetros verdaderos podemos expresar en función de esas variables aleatorias. ¿Ok? Fíjense que un ejemplo de esto, ¿cuál sería? No les voy a dar el tiempo para que se tarden y no me digan que este es un ejemplo, porque si no me va a dar algo, me va a poner a llorar aquí. ¡Ah! Pero este señor del que hemos estado hablando por ya una semana, estoy sin batería, es precisamente el estadístico más famoso del planeta. Ah, qué chévere, este es el salón donde no tengo enchufe. Ah, no, sí, aquí sí tengo. Ya. Mi batería está muriendo. Tiene 19%, pero realmente ya veo la pantalla que se desvanece, que no tiene luz. Ahí está. Entonces, este señor es un estadístico. ¿Ok? Es un estadístico. Es el más famoso de todos. Y el que escribimos en la página anterior también lo es. ¿Ok? O sea que ustedes ya han mirado varios estadísticos. Lo quieran o no. Ahí está. ¿Ok? Estos dos son dos estadísticos. Esto se ve feo aquí, pero fíjense que le estoy poniendo el techo. Precisamente ese techito denota estimador de el parámetro poblacional tita. ¿Ok? O sea que un estimador es una función de variables aleatorias. ¿Ok? Y esto puede ser bueno, puede ser malo, pero cualquier función de las variables aleatorias que están en la muestra puede ser un estimador. Que sea malazo después es otra historia, pero basta con que sea una función de la muestra. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, si tengo la muestra de las uniformes, puedo agarrar el mínimo de ellas como estimador de A y el máximo de ellas como estimador de B. ¿Son estimadores? Sí. ¿Son buenos? No sé. Pero definitivamente son estimadores porque basta con ser función de la muestra para ser un estimador. ¿Ok? Entonces, pero más que llamarlo estadístico, me gusta hacer referencia a que los estadísticos son variables aleatorias, porque son funciones de variables aleatorias. Y les hemos hablado todo el tiempo de variables aleatorias, y aquí parece que los que diseñaron, los que han estudiado probabilidades, están completamente divorciados de los que han hecho estadística, ¿no? Porque los términos cambian, pero cuando un probabilista, como yo, te enseña un curso de estadística, va a hacer referencia a variables aleatorias porque eso es lo que te ha venido enseñando hasta ahora. ¿Ok? Y eso es lo que es familiar para nosotros.
Y son lo mismo, ¿ok? Un estadístico, un estimador, es una función de variables aleatorias, ¿ok? Dime. No, lo que te estoy diciendo es que si tú tienes una uniforme teórica en AB y quieres estimar A y estimar B, seleccionas una muestra de esa población donde tienes esa variable, muy probablemente agarrar el mínimo de esas observaciones, bueno, muy probablemente no, el mínimo de esas observaciones es un estimador de A. Bueno o malo, no sabemos. Pero fíjate que es intuitivo agarrar el mínimo de esas variables aleatorias. Por eso puse ese ejemplo ahí que pensé que todo el mundo iba a decir el mínimo es el máximo y todo el mundo callado y yo, a ver, no hay más fácil que eso, ¿no? O sea, y más abajo ya no puedo. Ya, entonces, de acuerdo, eso es lo que es un estimador. ¿Ok? Vale, entonces, a ver, ¿cómo estoy de tiempo? Malísimo. Se me acabó el repertorio, sí, por estar hablando, pero me quedo tranquila que expliqué bien ahora lo de la cuenta. Pero quiero, antes de que se me vayan, hablar del estimado. ¿Qué es el estimado? Si se fijan en la lámina anterior, parece que es igualita a esta, hay una única diferencia. ¿Cuál es? ¿Cómo? Minúsculas y mayúsculas. ¿Por qué? Esta es la muestra, correcto. ¿Cuál es tu nombre? Jan. Ah, Leandro, ¿verdad, Leandro? Entonces, esta es la parte muestral, es agarrar el estimador. Yo tengo ahí cuál es la función de esas variables aleatorias, pero yo tomo la muestra y evalúo ese estimador en la muestra y ahora obtengo un estimado. O sea, el estimado es un numerito. Y ese numerito, eso es lo primero que tenemos que entender, puede ser recontra malo. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba la clase pasada del borrachito? Que decía, pucha, ven que hay un poco de puntos que siguen como una tendencia y está este por allá. Si tú seleccionas la muestra que generó al borrachito y tú no sabes quién es el valor que estás estimando, que es lo que siempre pasa, uno no conoce el valor que está estimando, porque si lo conociera no lo estimaría, ¿de acuerdo? Y tú sacas la muestra que genera el borrachito es un número. Y tú vas a hacer tus inferencias con ese numerito. Qué malo, ¿no? Porque tú puedes decidir cosas bien feas. Tú puedes decidir que pi vale 4. ¿Ok? Cuando es 3,14. ¿Sí? En este caso no sabemos que pi es 3,14, pero si estamos estimando pi y nos da 4 y con 4 tomamos las decisiones, podríamos lograr un verdadero desastre. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer para garantizar que el estimado nuestro no es el borrachito? Claro, sacar varias muestras normalmente no es posible si estás pensando en el setting de hacer encuestas. ¿Sí? Porque, pucha, te encuestan plata. ¿Ok? Entonces, quizás eso no es una opción. Puedes hacerlo para mucha gente. Puedes escoger la población de manera representativa. Ya llegó la profe, tengo que cerrar. ¿Ok? Pero sobre todo, lo que te queda es que tienes las propiedades teóricas del estimador. Si tienes las propiedades teóricas y calculas el tamaño apropiado de muestra, además de representatividad, ya ven que podemos efectivamente garantizar, podemos reportar cuánto es el error y con qué probabilidad estamos cometiendo ese error. Porque de que nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar. Pero es importantísimo saber en cuánto. ¿Ok? Entonces ese es el mensaje de hoy. Nos vemos el próximo miércoles y cierro porque la profe ya está aquí.